Bueno, quisiera dar una explicación general sobre lo que sabemos hasta ahora sobre los aranceles estadounidenses. Todavía hay algunas preguntas sin respuesta, pero finalmente entendimos a qué se refería Donald Trump con este Día de la Liberación. Lo primero que quiero hacer es mostrar y analizar estas columnas, que representan cuán altos eran los aranceles de Estados Unidos en varios países del mundo hasta este momento, o más bien antes de que Donald Trump asumiera el cargo. Haré un breve repaso de lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, como muchos recordarán, México y Canadá fueron amenazados en repetidas ocasiones sobre la imposición de aranceles muy altos, que curiosamente han desaparecido. Podrían volver a la escena, quién sabe, pero por el momento no están. Sabemos que se impuso un 10% adicional de aranceles sobre China que llamaremos China 1.0 y luego otro 10% adicional de aranceles sobre China 2.0. Y hasta ahora, estuvimos esperando para saber cuáles serían los porcentajes finales. Y finalmente se han publicado. Comencemos. Se divide en dos partes. En primer lugar, se va a implementar un arancel base que será del 10%. Aquí vemos cómo todas estas barras suben un 10%, incluido, por supuesto, el Reino Unido. Sin embargo, de acuerdo con la Casa Blanca, este es solo el mínimo. Y además de eso, hay diferentes aranceles para distintas naciones, lo que llaman aranceles recíprocos. Dicen que revisaron los números, no solo los aranceles que otros países imponen a Estados Unidos, sino también las llamadas barreras no arancelarias que son restricciones que no implican impuestos. Como aún es probable que los aranceles para Canadá y México se apliquen, podríamos empezar desde ahí. No obstante, los aranceles recíprocos harán que todas estas columnas aumenten considerablemente. Por lo tanto, aquí vemos cómo el panorama comercial y arancelario de Estados Unidos ha cambiado drásticamente como resultado de estas medidas, que entrarán en vigor en los próximos días. Analicemos algunos casos en particular para entender mejor lo que esto significa. Por ejemplo, veamos el caso de China. Entonces, China enfrenta un arancel recíproco del 34%. Pero si además le sumamos el arancel ya existente, el porcentaje total final llega a superar el 50%. Y cuando se trata de aranceles de más del 50%, esto hace que cualquier tipo de comercio sea increíblemente complicado. Y es mucho menos probable que ocurra. Ese es el caso de China, pero también es destacable el de Vietnam. La Casa Blanca ha señalado que hay muchos productos chinos que entran a los Estados Unidos directamente a través del país productor. Pero además, hay otros que atraviesan Vietnam y Camboya como intermediarios. Evidentemente, el punto de Donald Trump es que Estados Unidos quiere reindustrializarse. Su idea es fabricar productos nacionalmente. Por último, observemos el caso del Reino Unido. El porcentaje final de los aranceles es del 10%. Por supuesto que para muchos, esto representa un gran incremento, considerando que antes estaba en unos pocos puntos porcentuales. Sin embargo, lo cierto es que es la mejor tasa impuesta a nivel global y, de hecho, la tasa más baja que haya obtenido una economía líder del Grupo de los 7. Y ciertamente mejor que la Unión Europea. Todos tienen que pagar un 20% adicional en total, es decir, un 10%, más otro 10% extra. Pero aún así, todo esto podría reducir potencialmente el volumen de comercio a nivel mundial y disminuir la cantidad de bienes que ingresan a Estados Unidos. Por último, vale la pena analizar la reacción del mercado. Bueno, esta decisión se tomó después del cierre de los mercados. Pero veamos el mercado de futuros. Según la plataforma Nasdaq, el índice bursátil subió un poco tras el anuncio y luego bajó considerablemente. Entonces, esta previsión del mercado implica que cuando se abran los mercados en Asia y cuando abran en Estados Unidos y Europa, es probable que veamos caídas semejantes. Tome asiento. Tengo otra pregunta. Nos llegó cierta información de parte de la Casa Blanca de que Trump firmará una orden para cerrar la laguna del umbral de minimis. Esto según un asistente. Díganos por qué es importante y cómo afectaría a un país como China. Bueno, pues, esto se suma a lo que ya he explicado. El término de minimis básicamente significa que una gran parte de artículos muy pequeños o de bajo valor que se importan o exportan no están sujetos a aranceles. Entonces, ¿qué es un arancel en última instancia? Es un impuesto porcentual que se le impone a todo lo que entre al país, aunque el receptor es quien lo paga. Pero esto no se aplica a los artículos que son baratos y se mueven en cantidad como la moda rápida. Esto es importante para China, que tiene compañías como Shein que envían artículos de manera relativamente económica desde Cantón y otras partes del país. Y ahora mismo eso no está sujeto a ningún arancel. En su momento, cuando el presidente Trump anunció que iban a imponer aranceles a China, dijo que eliminarían el de minimis. Pero lo que sucedió fue que de repente, en aeropuertos de todo Estados Unidos,
Había enormes pilas de mercancías, y nadie estaba seguro de qué hacer con ellas porque es un desafío administrativo enorme. A mi parecer, Ana, ese es el mayor problema aquí. Aumentar todos estos aranceles, aplicando diferentes tasas a distintos países en una especie de extraordinaria mezcla de cifras que acabamos de ver, y con Donald Trump mostrando un gráfico con todos esos números. Probablemente solo incrementará la carga de trabajo necesaria para que Estados Unidos recaude estos aranceles. Pero el punto de Trump es el siguiente. Pondré un último gráfico para explicarlo. El punto al que Donald Trump quiere llegar es que hace mucho tiempo, la mayoría de los ingresos federales provenían del dinero recaudado a través de los aranceles. Y en la actualidad, básicamente esa línea está en cero, apenas unos pocos puntos porcentuales. Y su punto siempre es, en vez de aumentar los fondos con el impuesto sobre la renta, ¿no podríamos elevarlo otra vez con aranceles? Sin embargo, la realidad es que esto es algo realmente muy difícil de lograr, especialmente en el mundo actual de 2025, con estados de bienestar, Medicare y ejércitos costosos. Es imposible recaudar todo el dinero solo con aranceles. Nadie ha podido hacer eso, y ese es el desafío al que él se enfrenta en este momento. En resumen, lo que él quiere decir es que el fin es reindustrializar el país, y por eso aplican todos esos aranceles a China, Vietnam y Camboya, y la idea es recaudar algo de dinero en el proceso. Pero lo que vendrá después son las represalias. Nos ha llegado información de Europa y sabemos que tomarán represalias, y estaremos atentos a la reacción del mercado. Aunque hoy tenemos información concreta, estaremos hablando de esto durante varias semanas o incluso meses.